Bien. Igual en la ciudad de Santa Marta. Exacto. Ahora sí, está cumpliendo años Falcao García. Sí, señor. ¿Cuántos años 40, está? dice. 40 años. 40 años está cumpliendo 40. Falcao García. Hola, soy Falcao García. Necesito que por favor me celebren el cumpleaños y me partan la torta. 36 goles con la selección Colombia, el máximo anotador en la historia del fútbol colombiano, con la camiseta del seleccionado nacional. Hoy Falcao García pues ha recibido cualquier cantidad de homenajes por todos lados. Nosotros hemos tratado como de recordarlo mejor porque Falcao ha dejado un legado que difícilmente otro jugador podrá igualarlo, por lo menos en corto tiempo. A ver, fue goleador de una Liga de Europa, batió un récord de goles de Jürgen Klinsmann con la camiseta del Atlético de Madrid, tiene la mayor cantidad de goles de Selección Colombia, marcó gol en un mundial después de haber quedado fracturado en un partido de poca monta cuando estaba jugando con el Mónaco. Es decir, alrededor de Falcao hay un montón de gestas que no podemos olvidar. Por ejemplo, Falcao debutó con River Plate. Ese mismo día, Juanjo nos ayuda, ¿cierto? El mismo día que lo puso el Mostaza, ese mismo día fue y celebró, ¿no? Ese mismo día, efectivamente, don Javi. Sí, el mismo día que él debutó con Mostaza Merlo, previo a, eso fue año 2005, si no recuerdo mal. Sí, señor, 2005. Con la camiseta de River, un Falcao muy jovencito, muy nervioso, un Falcao que la gente decía, recuerdo en los pasillos del Monumental, hay un colombianito formado acá en River que juega bien, dicen que es bueno, pero claro, él entró plagado de nervios, con el pelo muy largo, con mucha cara de nene. Claro, pasaron 20 años, recién cumplidos sus 20 años, él debutó con la camiseta de River y en su primer partido ya logró devolverle la confianza a un entrenador que además era un técnico histórico de River como Mostaza Merlo, ¿no? No le dio cualquiera la oportunidad a Falcao. Pues bueno, hoy en homenaje a Falcao García vamos a hacer el recuento de los mejores goles de Falcao García. Y vamos a tener además a algunos de los compañeros que con él han trasegado estos caminos de la victoria con el fútbol colombiano. Falcao García y su primer gol con la camiseta de River. Aquí está. Se viene por acá, Montenegro libre para la derecha, Montenegro, Falcao. ¿A quién se la das? ¿A Falcao o a Montenegro? A Falcao, mira el pibe, el gol que hizo. ¡Gol! Que no lo puede creer, del pibe que no lo puede entender, el pibe que piensa que está soñando. ¿Quién es el pibe? Es Falcao, es Rodel García. Falcao es colombiano y dice que River se lo da vuelta y ahora River 2 de octubre de 2005, jornada 9 de la apertura argentino de ese año, recibían a Independiente, marcó 2 goles Radamel Falcao García para la victoria 3-1 sobre Independiente de Avellaneda. Sí. Hubo un jugador que a la par de Falcao García triunfó desde el fútbol juvenil y hoy es el mejor jugador de la Liga Colombiana, Hugo Rodallega. Conversando con Hugo Rodallega, buscando el mejor gol de Falcao, el que recordaran, escuchen lo que ha dicho para él el mejor gol que le vio a Falcao García. No, a Falcao le deseo un feliz cumpleaños, sabe que lo quiero mucho, lo admiro, lo respeto. Tenemos una gran amistad. El gol que más recuerdo de Falcao, bueno, el que le hizo a Chile de penal que nos clasificó al Mundial, y recuerdo otro que hizo con el Mónaco, aquella vaselina al Manchester City. Mark clipping it ahead, Falcao trying to get a foot race with Stones. Stones can't quite do enough. Falcao, how about that? What a goal! What a moment! What a statement by Monaco! What a finish. As soon as Lamar picks it up, Falcao gets his head down, he runs John Stones, the England international center back. That is some shocking defending. En cancha, el mejor jugador con el cual compartió. Uy, ahí está difícil. No, he compartido con muchísimos jugadores. Bueno, Radamel Falcao, selección, obviamente. ¿Por qué admira a Falcao? No, lo admiro por la gran persona que es.
Yo de Falcao no hablo de los goles, de lo buen futbolista que es, de lo buen profesional, no. Admiro a Falcao por la persona que es. Show de Falcao. Show de Falcao García, que está cumpliendo hoy 40 años Falcao García. Otro jugador con el que hoy en día uno puede decir que tiene todo el conocimiento y toda la autoridad para hablar de Falcao García, porque de pronto no compartió con él Selección Colombia porque estuvieron en épocas distintas, pero sí tuvo esa cercanía por su actividad también como estrella del fútbol colombiano. Jorman Campuzano. Show. ¿Cuál es el gol que usted ahorita nos estaba mencionando? El gol que más gritó del Tigre Falcao. El partido de eliminatoria para pasar el mundial con Chile, el 3-3. Inhala y exhala. Quiere celebrar Colombia el pasaje a la Copa del Mundo. Va a llegar Falcao. Llega Radamel. Falcao. ¡Gol de Colombia! El Tigre Falcao. Colombia se mete en la Copa del Mundo y Chile tiene que esperar apenas 4 o 5 días. Colombia 3, Chile 3. Lo épico, lo heroico de Colombia está en esto. Perdía 0-3 y ahora empató. ¿Y qué admira de Falcao García? Su humanidad, su humildad. Eso es lo que más admiro al Tigre, su humildad, porque bueno, como jugador, como siempre lo he dicho yo y se lo he dicho a él personalmente, a muchos compañeros, para mí es el más grande de la historia de Colombia, pero su humildad es inmensa. Cumpleañero Falcao. Ese gol, la fecha, ¿la recuerda Juan Camilo? 11 de octubre de 2013, eso fue por la jornada 17 de las eliminatorias rumbo a Brasil. Colombia perdía 3-1 y Falcao con 2 goles marcó el empate que le dio a Colombia la clasificación. Me acuerdo perfectamente de la cara del profe Castel después de ese primer tiempo. Sí, la tenía. Terrible superioridad de Chile ese día. La ritmo Chile de endemoniado de los chilenos. Uf, qué tremendo. No se acordaron que en Barranquilla hay que tener cuidado para hacer esas cosas. Bueno, el segundo tiempo lo pagaron caro y 3-3, pero cobraron penalti a esa instancia, lo que significaba y asumir la responsabilidad, bueno, habla de la personalidad de Falcao, de lo que ha sido Falcao. Minuto 84 fue ese penalti. Sí. Pero ya había cobrado otro penalti. Claro, al minuto 75. El primero. Exactamente, sí. Claro. Ya, el otro fue de Teo. El segundo fue de Teo, sí. Exactamente, bueno. Otro astro, pero este en crecimiento que le tocó ver por televisión, seguramente la actuación de Falcao García, en ese momento estelar de Falcao como jugador de Selección Colombia, es la nueva estrella de Atlético Nacional, Juan Manuel Rengifo. El gol del Tigre que más recuerde. El gol del Tigre, pues con la selección hay muchos. Con la selección te puedo decir los 2 que le hizo a Paraguay. Me acuerdo de haber visto ese partido en las eliminatorias. Y en clubes, el de la final de la Europa League con el Atlético de Madrid. Está para Falcao, perdona Moro, ojo que se mete en el área el colombiano, le puede pegar, hace un amago, hay un recorte, no le da. Está esperando que llegue alguien más, ahora sí con la izquierda. ¡Madre mía! ¡Gol de Falcao! ¡Qué calidad, qué potencia, cómo aguantó! ¡Qué izquierdazo le pegó al balón! Y parecido a uno que logró en Mestalla, pero un poquito más cerca y con algo menos de potencia, le pega al palo largo al que no puede llegar Gorka y adelanta al Atlético en el marcador. Solo 6 minutos. Bueno, Falcao es un jugador de admirar no solo como jugador, sino como persona. Siempre ha sido un ejemplo de resiliencia, de humildad, de un compromiso y de disciplina. Entonces es un jugador de admirar también como persona, y como jugador pues todos sabemos lo que le ha dado a Colombia, lo que ha hecho en sus clubes. Rengifo tenía 7 años, ese 9 de mayo de 2012, cuando Falcao le marcó doblete al Athletic Club de Bilbao en la final de la Europa League. Ganaron 3-0. Lindo, estaba en la edad fotográfica, claro. Es decir, donde a uno se le graba todo lo de los ídolos. Sí. Exactamente. Edad fotográfica, que es tan importante, que le permite como esponja chupar todo lo que ve para después aplicarlo. Eso se queda definitivamente en la memoria, dicen los especialistas. Pero seguimos escuchando goles de Falcao García. Por ejemplo, en la final de la Europa League frente al Bilbao. Show de Falcao.
Freddy Guarín aproxima esta grande área, dribbling sobre Paulo. Está para Falcao, perdona Moro, ojo que se mete en el área el colombiano, le puede pegar, hacia un amago, hay un recorte, no le da, está esperando que llegue alguien más, ahora sí con la izquierda. Madre mía. ¡Gol de Falcao! ¡Qué calidad, qué potencia, cómo aguantó! ¡Qué izquierdazo le pegó al balón! Y parecido a uno que logró en Mestalla, pero un poquito más cerca y con algo menos de potencia, le pega al palo largo al que no puede llegar Gorka y adelanta al Atlético en el marcador. Solo 6 minutos y medio de partido. Marcó 2 goles Falcao esa noche frente al Athletic Club, el partido que terminó 3-0, el otro fue de Diego, el jugador brasileño. Bueno, ¿y qué tal si recordamos con el Porto frente al Braga? Freddy Guarín aproxima esta grande área, dribbling sobre Paulo César, cruzamento para Falcao, vai ser de cabeça, já está! Porto, 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 Porto! Radamel Falcao, erro de Rodríguez, cruzamento de Guarín. 18 de mayo de 2011 ganó 1-0 el Porto frente al Sporting Braga, la final de la Europa League. En esa edición Falcao se convirtió en el máximo artillero en toda la historia de un solo torneo, 17 goles, superó los 15 de Klinsmann, el alemán. Guarín, James, para Freddy Guarín, vai atrás Musaki, o cruzamento, Falcao, pode fazer o segundo Porto, Radamel Falcao, ultrapassa a marca de Jürgen Klinsmann no Bayern de Munique, 16 golos marcados no percurso europeu do Futebol Clube do Porto, Porto em vantagem no El Madrigal. Este fue el número 16 de esa edición, por eso decían los relatores que superó a Klinsmann. Fue en la derrota 3-2 frente al Villarreal, pero igual clasificaron 7-4 en el global en semifinales. Escuché esta mañana a Castel hablando de los goles de Falcao frente al Chelsea, que también fueron goles memorables, ¿cierto? Sí. Claro, porque Falcao ahí nos demostró que no solamente era un rematador, un hombre que yo hasta opinaba que tenía una suerte de temeridad en su juego, porque saltaba y se lanzaba y cabeceaba en jugadas muy peligrosas, poniendo en riesgo su integridad física. Bueno, también nos enseñó que tenía fibra fina también para enganchar y colocarla con una sutileza por encima. Hubo una rachita de 5 o 6 goles lo que muy hizo parecidos. Paraguay, lo que le hizo Paraguay con Paraguay aquí. Después al Chelsea, después los que estaban narrando ahorita, o sea, con una clase, una calidad, enganchando, tomándose su tiempo y después con mucha clase, curviándola al balón con la pierna izquierda, alejándola del arquero. A mí me parece que eso habla de la evolución que Falcao fue teniendo en su vida profesional y como goleador. No era el goleador solo rematador, después se convirtió en un goleador de una clase 1A, o sea, de élite. De hecho estuvo en la Atleti, fue considerado el mejor centro delantero del mundo en aquel momento, sobre todo cuando estuvo en el Atlético de Madrid, porque le agregó cosas, le agregó técnica, calidad, sapiencia, algo que él definía con algo que llaman conciencia aprendida, o sea, es algo que ellos tienen aprendido ya en su conciencia, de tanto hacerle esas cosas, de tanto, digamos... Póngale cualquier título, automatización, por ejemplo. Todo claro. Eso hace parte del aprendizaje a través de la repetición. Usted repite una cosa y entonces crea un hábito y ese hábito le sirve para resolver partidos como ese. Claro, aparentemente de manera inconsciente. A ver, como por ejemplo, cuando uno ya tiene, por ejemplo, uno va a atravesar una calle y no ve que viene un carro y no se pone a pensar, bueno, ese carro viene a 20 kilómetros por hora y yo sí corro a tanto. Eso no lo elabora uno en el cerebro. Uno ya sabe, porque ya lo ha hecho, entonces sabe a qué velocidad puede pasar porque el carro viene atrás. Sí. Claro, el futbolista, sobre todo el goleador, ya tiene eso también incorporado. Calcao, es algo que él tiene siente. calcao. No lo piensas, lo siente. Entonces no se le atraviese, Castel no le atraviese a Falcao, porque aquí están los 3 goles de Falcao, por favor. Aquí está el primero, el que le marca el Chelsea. Tiene a 100 por hora. Show del Tigre. Radamel dentro del área, Radamel la pica, Radamel al palo. ¡Gol! Se necesita el Tigre, Radamel
31 de agosto de 2012 fue la Supercopa. Jugaba el Chelsea campeón de la Champions, Atlético campeón de la Europa League. Falcao abría el marcador al minuto 7. Quiere llegar Radamel, vamos a ver. Radamel dentro del área, la va a poner con la pierna izquierda. ¡Golazo! Otra vez la misma película. Otra vez que parece que se queda fuera de la jugada. Otra vez que esa sangre de horchata que tienen los goleadores cuando hay que tenerla, mezclada con las gotas justas de Tabasco, hacen un cóctel mortal para el Chelsea, la clava en el ángulo con la pierna izquierda. Golazo del colombiano, 0-2, espectacular. Fue al minuto 19 y se lo marcó al checo Peter Cech en ese 4-1 final. Show del Tigre. Arda Turán en la frontal, le pega, juega para Radamel. Turán, A este sí que hay que esperarle, que llega siempre. Arda Turán, que puso el cronómetro, sabía cuánto iba a tardar su socio. Le esperó y llegó Radamel Falcao, carrera de 70 metros para llegar. Control con la pierna izquierda y el 3-0 en el marcador, pero qué espectáculo el colombiano. Arda Turán con la batuta. Selló el triplete al minuto 43, ganaron 4-1, el otro gol lo hizo Miranda, el gol del Chelsea fue de Gary Cahill. Sí, me quedan faltando, por lo menos en mi pedido al menú, porque así tiene que ser. Si el homenaje para Falcao García es de cumpleaños, le tiene que poner uno todas las velas y todos los arabescos que requiere la torta para que sea bien atractiva. Sí. Por ejemplo, el gol que hizo en el Campeonato del Mundo, lo vamos a escuchar a continuación. Polonia. Exactamente, el que le marca a Polonia. Y hay otro gol más que vamos a compartir con ustedes, que es el último que hizo con la Selección Colombia, su gol número 36. Pero antes, escuchen que se acaba de pronunciar en el cumpleaños de Falcao García nadie más ni nadie menos que Kylian Mbappé. Moi, est-ce que le guide que j'ai eu, le plus gros guide attaquant, c'était Radamel Falcao. El mentor que tuve, el mejor delantero, fue Radamel Falcao. Es alguien que me ayudó mucho. Siempre fue preventivo conmigo. Siempre supo encontrar las palabras adecuadas para mí y por eso siempre le estaré agradecido, porque me aportó mucho a mi juego. Creo que todas las jugadas en el área, ese olfato de gol, ese instinto asesino, verlo todos los días en los entrenamientos, solo me ha beneficiado como joven delantero que estaba perfeccionando su estilo, y creo que fue la mejor educación que pude recibir como delantero. Eso es lo que piensa Mbappé de Falcao García. El goleador del mundo de la temporada, 38 goles. Qué honor. Y le puso además un mensaje adicional ahí en sus redes sociales, mensaje personalizado que dice: feliz cumpleaños al Tigre, te deseo lo mejor siempre, estaré agradecido siempre por toda la vida por lo que me has aportado. Juanjo, ¿usted recuerda en Argentina quiénes fueron los que se confesaron falcaístas? Bueno, Lautaro es uno de ellos, ¿cierto? Sí, Lautaro Martínez dijo que el jugador que él creció admirando y aprendiendo fue Lautaro Martínez. Creo yo la referencia más importante, ¿no? Porque hoy Lautaro Martínez es titular, goleador de la selección argentina. Y después, bueno, en ese momento en el que Falcao jugó en el fútbol argentino, había un montón de futbolistas que compitieron mucho con él, con los cuales rivalizó, con los cuales inclusive se peleó, pero que luego en el último tiempo se dedicaron a, en lugar de pelearse, a sanar un poco aquellas viejas heridas y a reconocer lo que había sido Falcao y todo lo que había dejado él en el fútbol argentino. Creo yo, su enemigo público número uno en la época en la que estaba acá era el defensor de San Lorenzo, el gallego Sebastián Méndez, que luego pasó por el fútbol colombiano, y hace muy poquito dio una declaración hablando loas, maravillas de las características de Falcao y de lo que aprendió él como defensor marcándolo. En el Mundial así se cantó el gol de Falcao después de superar esa terrible fractura que lo había sacado 4 años antes de Brasil 2014. Este es el Mundial de Rusia. Falcao García, que todos queríamos que cantara un gol en el Mundial, nos lo regaló y así se registró. Tigre, feliz cumpleaños. Quintero, brilliant ball in. Colombia are on their way. Super goal. Super reaction. Radamel Falcao strokes it with perfection into the corner of Poland's net.
Ese es el gol de Falcao que en el pidió Mundial. el país. 24 de junio de 2018. En la victoria 3-0 fue el segundo. El primero lo hizo Mina, el tercero lo hizo Cuadrado. Lo tenemos en el relato del gol Caracol. Está en el relato del gol Caracol de Carlos Morales. Lo tenemos ahí en el de Carlos Morales. Ah, bueno, entonces nos quedan debiendo el relato de Carlos Morales, que está en este momento también cumpliendo con una obligación de tipo moral, y es el duelo por el fallecimiento de su señor padre. Pero vale decir que Falcao García, el gol número 36, ese sí lo tenemos, ¿cierto? El gol número 36, con el que ha cerrado su cuenta, donde dijo planto con la camiseta de la Selección Colombia, está aquí. Show. Apareció arriba Muñoz, levanta el centro solitario, el cabezazo dentro. Acariciando una bola en el área chica para conectar el segundo. Celebra Tigre, estás nítido. Celebra sus 40 años Tigre con este resumen, esta galería de goles, de momentos de éxito de un goleador como Falcao García, un goleador de raza como Falcao García. Aquí está el testimonio de Lautaro Martínez, justamente hablando sobre Falcao. ¿Qué jugador mirás, Lautaro? A Radamel Falcao, desde chico. Falcao, digamos, es tu referente, es el que te gusta. Sí, siempre, desde que tuvo el paso acá por River, hasta lo que es en el día de hoy, por ahí con las lesiones que él tuvo, había bajado su nivel, pero bueno, ahora lo volvió a recuperar. Lo demuestra cuando va a la selección de Colombia y en su club, obviamente que uno siempre tiene espejos, pero a él es el que más miro siempre, sus movimientos y obviamente lo que hace con la pelota. Lautaro Martínez, es decir, el espejo en el que se mira es el de Falcao García. Falcao, sí. Sí, decía Juanjo. No, qué reconocimiento, y más viniendo de un colega. Imagino que para Falcao no debe haber pasado desapercibida esa declaración de un colega y de un campeón del mundo. O sea, lo pone a Falcao. Bueno, no, pero que es la realidad. El testimonio de Mbappé, el testimonio de Mbappé, el testimonio de Lautaro, me parece que debe ser de las cosas más valiosas que Falcao de tener guardada, como aquellos goles que marcó en la final de la Supercopa Europea. Que tus colegas tan grandes te digan esas cosas es porque evidentemente sos un maestro de maestros. Eso no lo logra cualquiera. Sí, sin duda. Pero también hay que decir que triunfadores como Falcao, como James Rodríguez, han tenido que tener su complemento formativo en Argentina, donde hay más preocupación por perfeccionar los movimientos de jugadores como los ya referidos. Súmele a Juan Pablo Ángel. La vena goleadora de Juan Pablo Ángel la desarrolló en River Plate. Esto es un llamado de atención, porque la crisis que nosotros vivimos, sobre todo a nivel de selecciones juveniles, es la misma de hace mucho tiempo. Que los pelados que se escogen acá, que salen de divisiones inferiores, sub-15, sub-17, sub-20, llegan crudos y siempre terminamos con el mismo cuento. Llegamos mucho y marcamos poco. Porque es un tema de formación, no le paramos bola a la formación. ¿Cuántos años tenía Falcao cuando se fue? Tenía 19, 20 años, venía de jugar el torneo sudamericano del 2005, donde Hugo Rodallega fue el gran goleador de ese torneo sudamericano, y tuvo que ir a Argentina para destapar toda esa vena goleadora, porque ni siquiera era titular en esa selección del 2005, donde estaba Hugo Rodallega, Guasón Rentería, donde se encontraba, entre otros,
Carlos Dairo Moreno, que hoy es el goleador histórico del fútbol de Colombia. Y con James sigue la misma historia, va joven y allá empieza a desarrollar un montón, tenía algunas cosas, pero a desarrollar otras facultades, perfecciona su pegada, su lanzamiento y termina siendo el jugador más brillante en un campeonato del mundo que ha tenido el fútbol colombiano. ¿O alguien duda de que ha sido la estrella de Colombia en un mundial, James Rodríguez? No, lo fue él. Goleador. Exactamente. Gol. Y un Puskás. Y un Puskás. Ese es James Rodríguez, pero ese es parte de la historia que cada rato nos trasnocha, porque tristemente tenemos que decir, muchos tienen que complementar su formación afuera, porque acá tristemente dentro de la estructura del fútbol colombiano, y háblese de la mayoría de clubes, no de todos, no hay más allá del cuerpo técnico con asistente y preparador de arqueros, ese entrenador de delanteros que le permita a los jugadores aprender los pequeños detalles que marcan las grandes diferencias cuando usted está en el área. ¿O me equivoco, Castel? Usted que ha estado ahí en esa cocina. Ahí en el área es donde primero que todo pone a prueba el sistema nervioso del jugador, del futbolista. Entonces esa parte hay que trabajarla muy bien, porque no solamente se trata de técnica y de saberle pegar a la pelota, sino de controlar los nervios, porque es que vas a ejecutar la máxima acción del fútbol, o sea, la que todo el mundo espera, la finalización, el gol. Entonces eso representa una carga emocional para el jugador. Entonces hay algunos que nacen con esa cierta tranquilidad, pero la van perfeccionando a medida, o la van tranquilizando o mejorándola por el entrenamiento, no solamente el entrenamiento físico, sino el entrenamiento mental. Para eso se necesita gente capaz, gente capacitada. Bueno, ahí tienen pues Falcao García, sus 40 años donde los logros que ha conseguido han sido maravillosos. Y yo para cerrar simplemente hago una reflexión de tipo personal, porque me duele, nunca hubiera querido que Falcao viniera a jugar al fútbol colombiano, porque la imagen que había construido era indivisible, pero resulta viene a cualquier equipo que hubiera llegado a Nacional, a la América, a Millonarios, ahí empezaba a dividir todo ese logro que había conseguido, que lo hacía prácticamente convertir a Falcao García en leyenda del fútbol colombiano. Pero aquí, como la mezquindad por las camisetas tiene ese tipo de posiciones, entonces porque juega en un determinado equipo, entonces hay que maltratar a Falcao García. Odiar. Hay que maltratarlo. Yo no hablo de la palabra odiar. Hay gente que odia. Maltratar, lo maltratan. Eso es lo que ocurre, con jugar en el fútbol colombiano. Nunca hubiera querido que estuviera acá. Por eso les digo, el más inteligente de todos se llama Gustavo Alfaro, que tuvo ofertas de Nacional, tuvo oferta de Millonarios, tuvo oferta del Deportivo Pereira, tuvo oferta de varios equipos del fútbol colombiano, y siempre dijo: tengo una imagen ganada y yo no la quiero compartir. No quiero que mañana o pasado mañana, por estar en determinado equipo, la gente que es pasional termine lamentablemente odiándome simplemente por una gesta futbolística. Pues si hubo hasta periodistas en un acto de ridiculez cuando le gana la selección ecuatoriana a la selección Colombia en aquel vergonzoso partido de Quito, que dijeron que la culpa era de quienes lo habían contratado, porque él ya conocía el fútbol colombiano y que había aplicado los conocimientos. Periodistas, exactamente. Qué tontos, jefe. Pero bastante, sí. Y no le estoy hablando de emisora Mariana, le estoy hablando de cadenas prestigiosas. Claro. Con ese tipo de argumentos, para que se den cuenta el grado de mezquindad con el que se manejan las cosas. Como si hoy en día la inmediatez no te permitiera llegar a través de las distintas ofertas de pantalla, o inclusive a través de ya empresas, el software, que te analizan los rivales detalladamente, como si la gente no tuviera con qué comprar o con qué acceder, como para decir una estupidez como esa, de que nos goleó Ecuador, que porque el señor había trabajado aquí en el Gol Caracol. No. Esa fue la ridiculez. No, por Dios. Esa fue la ridiculez. Bueno, pero así somos. 2:34 p.m. Aquí estamos en el único show
show deportivo de la radio. Feliz cumpleaños, Radamel Falcao. Y hay chiste para Falcao de cumpleaños, Lamberto. Sí lo tengo. ¿Sí? ¿Cómo le parece que un técnico de fútbol lo cogió la esposa y le dijo: miserable, desgraciado, me contaron que 2 mujeres vienen a visitarlo al hotel de concentración, ¿no? Y le dijo: pues claro, mi amor, yo soy técnico, tengo que tener suplentes. No.